Despertar. Universidad libre de violencias. Acoso escolar. Acoso laboral. Acoso sexual. Ciberacoso. Discriminación. Hostigamiento. Violación a la intimidad Violencia sexual. de género. Violencia digital. Violencia escolar. Violencia psicológica. Universidad libre de violencias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido auditorio. Nos emociona mucho reflexionar con ustedes en esta segunda emisión de este podcast Despertar, Universidad Libre de Violencias. Algunas problemáticas vinculadas a las violencias universitarias, pero también, como lo advertíamos en nuestro primer podcast, compartir algunos abordajes, enfoques y paradigmas para caminar hacia la eliminación de esas violencias. Por ello, en este programa analizaremos la acción de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género como posible motor para visibilizar y revertir algunas prácticas y expresiones presentes en nuestras universidades que se vinculan a cuestiones androcéntricas, machismo, sexismo, racismo, homofobia, discriminación, por señalar solo algunas de una amplia lista de posibilidades. Así que permítanme presentarles a nuestra invitada de este día, la doctora Claudia Alonso González, quien además de ser una experta en estos temas, ha venido acompañando una serie de acciones en la Ibero Puebla con mucho compromiso, sentido ético, pero diría yo, sororidad. Bienvenida, Clau, qué gusto que puedas acompañarnos. Muchas gracias, Gali, por la invitación. Un gusto. Diré brevemente 3 datos para que el público pueda ubicarte. Claudia es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y integrante del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría candidata. Actualmente es responsable del programa de género de nuestro querido Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría, y sus líneas de investigación son identidad, participación política de las mujeres, institucionalización del enfoque de género y políticas de igualdad. Bueno, así lo hemos resumido, pero bueno, la trayectoria de Claudia es impresionante y sobre todo pues tiene un trabajo bastante articulado en red y academia con todos estos temas. Así que será un gusto escucharte, Clau. Y pues claro que para empezar estas reflexiones vamos a preguntarte lo siguiente, porque pues seguramente en nuestro público habrá personas que estén familiarizadas con este concepto de transversalizar, pero como el diálogo versará sobre ese concepto y habrá quienes no lo hayan escuchado previamente o pues tengamos alguna idea de lo que es, nos gustaría que muy concretamente tú nos pudieras ubicar. ¿Qué entendemos por transversalizar la perspectiva de género en las universidades? Te escuchamos, Clau. Muchas gracias, Gali. Pues sí, efectivamente, yo creo que por ahí podemos arrancar qué significa transversalizar y qué significa o a qué nos referimos con perspectiva de género, y luego podríamos aterrizar en qué implica transversalizar la perspectiva de género. Transversalizar implica incorporar un paradigma en el día a día de las instituciones. Eso quiere decir que este paradigma, que en este caso sería la perspectiva de género, se instale en las decisiones, en la toma de decisiones, en la forma en que las personas se van a relacionar, en la normatividad, en fin. Es la incorporación de un paradigma y que también tendría que integrarse este paradigma en la cultura institucional. Ahora, la perspectiva de género ahí convendría detenerse un poco porque normalmente la asociamos a un enfoque. La perspectiva de género en realidad sí es un enfoque, pero es un enfoque que se construye desde una teoría más amplia que llamamos teoría de género. Si consideramos que el concepto de género, la categoría de género comenzó a utilizarse por primera vez en los años 70, entonces es una teoría que tiene 50 años en construcción. Hablamos por perspectiva de género y por teoría de género de un campo de construcción de conocimiento
de conocimiento científico que lleva 50 años y que incluye un conjunto de categorías, hipótesis, interpretaciones asociadas o interpretaciones que nos permiten identificar qué es esto de ser hombre, mujer, las asignaciones de género en distintas latitudes, y que colocan en el centro esta pregunta: ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre y cómo se construye la identidad genérica? Es una teoría transdisciplinar, entonces hay una producción teórica tanto en el psicoanálisis como en la sociología, la teoría política, la filosofía, casi el campo que nombremos, incluso la biología o la geografía, que podríamos pensar que son disciplinas un poco apartadas del género, no lo son. Y hago alusión a esto porque las universidades son campos de construcción de conocimiento. Necesitamos reconocer en el género una teoría, así como hemos reconocido en el psicoanálisis una teoría o como lo hemos reconocido en otros campos, ¿no? Desde esta teoría se construye este enfoque que llamamos perspectiva de género, que tiene una serie de valores en el centro. Uno de estos valores es el valor de la igualdad, y otro muy importante, y nos podemos detener más adelante, es el de la equidad, ¿no? Igualdad pensada como no en un sentido de identidad, de ser idénticos. Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres no nos referimos a un asunto de parecernos a, sino nos referimos a identidad, a igualdad en un sentido axiológico, en el sentido de que mujeres y hombres tenemos el mismo valor en tanto seres humanos, en tanto personas. Entonces, transversalizar la perspectiva de género implica incorporar estos valores de igualdad y equidad en la vida de las instituciones, pero ello requiere, bueno, pues una ruta, que normalmente es una ruta que toma mucho tiempo, y de eso vamos a ir hablando pues a lo largo de este diálogo. Excelente, Clau. Sí, nos has dado muchísimas pistas que sin duda pues nos llevarán ahí a googlear, a buscar información, ¿no? A ir ampliando pues este conocimiento sobre la perspectiva de género y la transversalidad, porque muy bien lo dibujabas, ¿no? Parte de la toma de decisiones, de la incorporación paulatina en muchos ámbitos, y eso pues por supuesto supone un compromiso de todos y todas las personas que integramos la comunidad universitaria, ¿no? Y esa imagen que tú nos brindas en este recorrido que haces de la importancia, ¿no?, de ir incorporando pues estos estudios de género, sin duda trazan un componente que puede llegar a diferenciar pues este margen, ¿no?, de compromiso que tienen las instituciones. Y por supuesto en distintos espacios y diálogos, algo que las y los estudiantes han ido colocando como una necesidad, no es solo la formación hacia ellos o ellas, ¿no?, en ciertas áreas extracurriculares, sino creo que lo han colocado muy bien. Necesitamos que en nuestro currículum, ¿no?, en nuestra formación obligatoria estén presentes estos temas, porque nos van cambiando digamos, nuestra trascendencia y trayectoria universitaria. Y por ello, pues en todos estos ámbitos que tú mencionaste, la formación y la educación siempre son el elemento central, ¿no? ¿Qué retos adviertes tú en el ámbito de la docencia? Es decir, ¿es posible transversalizar la perspectiva de género en todas las carreras y disciplinas? ¿Cómo lo haríamos? Ya ahorita mencionabas, ¿no? Así como en la psicología, en la biología, hay una serie de posibilidades. ¿Cuáles son esas, Claudia? Efectivamente, la docencia sería, cuando hablamos de la transversalización del enfoque de género en las universidades, esta tendría que ocurrir en sus actividades sustantivas, entre ellas la docencia, la investigación y también la cultura institucional. Cuando hablamos de la transversalización en la docencia, básicamente, como un arranque, podemos pensar en que esta tendría que ocurrir en las relaciones entre docentes y estudiantes, en las relaciones entre pares como estudiantes, pero también la transversalización en los contenidos del proceso educativo, en aquello que se comunica y cómo construimos el conocimiento. Esto último tiene una dimensión
epistemológica. ¿Quién es sujeto de conocimiento? ¿Cómo se transmite el conocimiento? Bueno, la primera parte, en lo que tiene que ver con las relaciones, pues tiene que ver con la construcción de ambientes, un ambiente educativo dentro y fuera del aula, que reconozcan por un lado que las posibilidades de desarrollo académico de los estudiantes, del estudiantado, está cruzado por su condición de género. Y ahí poder tomar las mejores decisiones. Pongo un ejemplo tal vez un poco coloquial, pero yo creo que nos puede ir como aterrizando. Si vamos a ofertar un curso para estudiantes y este curso va a cerrar a las 10 de la noche, tenemos que pensar en que la salida de estas jóvenes cuando no tienen auto, ¿qué les va a implicar? Mirar con enfoque de género significa preguntarnos por esto. Yo voy a jalar un ejemplo de un ámbito que no era el universitario, pero que clarifica un poco. Cuando en otros momentos que diseñábamos talleres para mujeres en espacios rurales, talleres en la mañana, lo primero que teníamos que garantizar al diseñar el taller con enfoque de género era un espacio con alguien que cuidara a sus hijas e hijos, porque ellas no podían asistir si no había un apoyo, ¿no? Esto también tiene que ver con una mirada de género en el diseño del taller. Hay otras formas de dejar fuera a las estudiantes de una forma no intencionada, pero finalmente es una discriminación indirecta. El diseño de posgrados, por ejemplo, maestrías o doctorados para estudiantes que ya están en una edad que o quieren tener hijos o ya tienen hijos, y este elemento hay que considerarlo, porque si nuestro posgrado tiene un horario mixto, ya dejamos fuera a las estudiantes con hijos. Porque sus hijos van a estar en la escuela en la mañana y en la tarde, o sea, si sus hijos están en la escuela en la mañana, ellas podrían tomar clases, hacer un posgrado también en la mañana, no en la tarde. Esto tiene que ver con sus posibilidades de desarrollo académico, también tiene que ver con reconocer las cargas que ellas eventualmente pueden tener en casa, a veces si les toca cuidar hermanos pequeños, si están viviendo situaciones de violencia. Todas estas son cuestiones derivadas de su pertenencia de género. Por supuesto, tendríamos que garantizar, tener muy claro el tema de la discriminación de género, cómo y cuándo estamos discriminando a las estudiantes, el tipo de comentarios al estilo de, bueno, pero ¿para qué estudias si al final, egresando de la universidad, te vas a casar? Desestimular a las médicas, por ejemplo, de que hagan una especialidad o una hiperespecialidad, porque bueno, ¿para qué si vas a acabar teniendo hijos, ¿no? Este tipo de comentarios. El tema de la violencia definitivamente va a estar ahí como un elemento que puede ir apagando la voz de las estudiantes si ellas están siendo víctimas de violencias sutiles o violencias, esta tensión que ya empieza a tener que ver con malos tratos por razones de género en el aula. Bueno, ahí está. En cuanto al contenido curricular, ya hay algunas propuestas de incorporación de la perspectiva de género en el contenido curricular. En cuanto a los objetivos, prácticamente, y ahí viene la pregunta que tú hacías, si podemos incorporar la perspectiva de género en todas las disciplinas. Sí podemos, por supuesto, en algunas con mayor amplitud que en otras. Es mucho más fácil trabajarla en las ciencias sociales y en las humanidades, pero también podemos hacerlo en materias como estadística, ¿no? Podemos poner algunos ejercicios de estadística sobre los feminicidios en Puebla. Podemos hacer revisiones estadísticas, ¿no? De encuestas que miden cosas relativas a las brechas de género. En fin, hay como muchas maneras de incorporar el género, de incorporar esta mirada incluso en estas asignaturas, ¿no? Materias como la biología, epistemólogas que han estado en el campo de la biología, como Dana Haraway, nos hacen otro relato de cómo es el proceso de fecundación, ¿no? En lugar de hablar de un espermatozoide activo que avanza a mucha velocidad y un óvulo pasivo que lo espera, ahora se está planteando que son dos entes, ambos pasivos, y es un óvulo que avanza rápido en función al volumen que tiene.
Y esto, bueno, tiene que ver con cómo esos relatos de masculino-femenino los hemos llevado también a los relatos de la ciencia. Entonces sí hay manera, y en el diseño de los programas, regresando al diseño curricular, bueno, se incorpora el enfoque de género en el diseño de contenidos, en los objetivos, en construcción de conocimientos, en las formas de evaluación que tengan estas consideraciones según pertenencia de género. Tiene que ver también con la incorporación de marcos teóricos que sean incluyentes también de la contribución de las mujeres a la ciencia, ¿no? Y creo que esto que mencionas, sobre todo en torno, digamos, a estas posibilidades de desarrollo académico, cargas laborales y compatibilidad con este crecimiento profesional, es todo un reto, ¿no? Y además, pues nos abre también esta posibilidad de pensar en comunidad universitaria, es decir, a veces pensamos que esa transversalidad solo tiene que darse en el espacio aula, pero de repente nos olvidamos de quienes colaboran en las instituciones, de nuestras docentes, ¿no? Del profesorado, que pues también tiene implicaciones sustantivas en esta formación. Y fíjate que curiosamente con este primer podcast que lanzamos, nuestras compañeras de Argentina, Malena Speche y Victoria Primante, nos compartían que en la revisión que hacen de algunas universidades, pues también seguimos careciendo de esta posibilidad de compatibilizar, ¿no? la vida laboral con la académica, sobre todo en ciertos ámbitos como el de investigación. Y yo creo que aquí esta referencia que tú nos das refuerza también esa problemática que se asimila en distintos países de América Latina. Y por supuesto esta cuestión, ¿no? del currículum, que ya tú lo decías, de repente se vienen haciendo esfuerzos para integrar algunas bibliografías, ¿no? De manera tibia, pues, pero aparecen ya en los sílabus o en algunos programas. Yo creo que un reto mayor está en el currículum oculto, ¿no? De repente estas prácticas que por ahí siguen enterradas y que de repente, pues sí, tienen nombre y tienen forma, ¿no? Y terminan eso, victimizando a algunas de las personas de nuestra comunidad universitaria. Y justo por ello te preguntaría lo siguiente, porque sabemos que pues esta transversalidad de la perspectiva de género desde este paradigma que tú nos planteas tiene una serie de retos y mensajes, ¿no? Pero ¿cuáles serían justo, digamos, estas influencias que nos deja esa transversalidad de la perspectiva de género para eliminar algunas de esas relaciones dinámicas y prácticas violentas, ¿no? Que empezamos a ver en estos espacios institucionales? ¿Cómo nos hace trascender también para pensar en nuevas formas de relacionarnos, de reconocernos, de visibilizar? Sí, la transversalización del enfoque de género es fundamental para pensar en procesos de disminución de violencia al interior de las instituciones en general. Si pensamos que la violencia se funda en relaciones de desigualdad, la violencia de género tiene su raíz en la desigualdad de género, y esta desigualdad no va a transformarse, no va a disminuirse mientras no se lleven a cabo estrategias de transversalización. Entonces, la disminución de la violencia ha de estar estrechamente vinculada a la transversalización, ¿no? Y justamente es una de las rutas por las cuales han iniciado las universidades, ¿no? A través de la construcción de procesos de prevención, a partir de procesos preventivos, de trabajo fuerte en talleres con las estudiantes, para mirar, bueno, cómo esta pertenencia de género podemos desde ahí, desde esa formación en tanto mujeres, incorporar ciertas creencias que nos generan vulnerabilidades mayores, ¿no? Y nos invitan a silenciar algunas de las violencias cotidianas, nos generan problema para identificar cuando estamos siendo víctimas de maltrato, de acoso, de hostigamiento, incluso creencias sociales que revictimizan a las estudiantes, haciéndoles suponer que tienen algo de culpa en la violencia de la cual están siendo objeto, ¿no?
Entonces, bueno, se han incorporado estrategias de prevención a las universidades, estrategias de atención a la violencia, y aquí hay una parte muy importante y regresamos al género como este campo tan amplio de construcción de conocimiento, el acompañamiento psicológico con el enfoque de género, ¿no? Que no sabemos hoy día que no es lo mismo tener una terapia con que sin enfoque de género. Mujeres como Julia Kristeva, como Nancy Chodorov, que son de la línea del psicoanálisis, como Mabel Burin, Emil Stiobleichmar, Clara Coria, estas últimas contemporáneas, que nos han mostrado que las mujeres y los hombres no se deprimen por las mismas causas, que no afrontan de la misma manera circunstancias difíciles de la vida, etcétera, ¿no? Y bueno, el acompañamiento desde el enfoque de género en el proceso, pensando que sobreponerse a la violencia o llegar al punto de denuncia requiere previamente un espacio para fortalecerse psicológicamente, emocionalmente, y luego viene la denuncia, ¿no? Y por supuesto pensar la sanción también desde el enfoque de género. Entonces sí, están estrechamente vinculados. Y además con lo que comentas sobre las distintas actividades y acciones que se encaminan en las instituciones, pues por supuesto que las instancias y estos mecanismos de denuncia se vuelven también una bandera de confianza, ¿no? Y digamos de aterrizaje de estas apuestas y de estas perspectivas. Y sobre ello, pues tú has mencionado la importancia que tienen estos ámbitos, ¿no? Tanto de investigación, docencia, incluso, bueno, uno que has referido en otros momentos, que es el de presupuesto, porque claro, hablamos de estas condiciones y espacios, ¿no? Que son estructurales finalmente a la institución y que requieren de todo un andamiaje, recursos, por supuesto, pues infraestructura, etcétera. Y sobre ello, pues diría, ha habido algunos esfuerzos encaminados desde la propia universidad, ¿no? Que tienen que ver con estos procesos formativos de sensibilización, investigaciones, diagnósticos, y una cuestión que en noviembre se aprueba para la comunidad que no lo ubica o lo conoce, es nuestra política de igualdad y transversalidad de la perspectiva de género como un paso firme para este compromiso. Pero aún así los retos son mayores porque ahora viene la incorporación, ¿no? Y la apropiación de esa política. Como comunidad universitaria de la Ibero Puebla, ¿qué cambios culturales, estructurales y simbólicos tendríamos también que advertir para alcanzar dicha transversalidad? Y quizás la pregunta suena muy local, ¿no? Sabiendo que este es un programa que seguramente llegue a muchos rincones, pero como lo decíamos con Malena y Victoria en ese primer podcast, todas nuestras universidades comparten grandes desafíos y uno de esos desafíos son estas políticas, ¿no? ¿Qué crees tú que tenemos enfrente como cambios y posibilidades para alcanzar esa transversalidad? Bueno, voy a contestar la pregunta un poco para la Ibero, pero reflexionando más ampliamente, mencionando desafíos que en realidad enfrentan todas las instituciones de educación superior y las instituciones en general, que han enfrentado incluso instituciones instituciones públicas, instituciones de gobierno, y que se enfrentan cuando se trata de incorporar este nuevo paradigma. La primer dificultad tiene que ver, y por lo tanto el paso 1, pensaría yo, en la ruta, en ese camino, es clarificar qué es esto del enfoque de género y un poco ir diluyendo la resistencia, explicando también qué es lo que no es, ¿no? A veces pensamos que el feminismo es lo opuesto del machismo y que ahí hay un asunto de poder. Se piensa que el hecho de que se abra espacio para las mujeres entonces va a desplazar a los hombres, y esto se piensa desde una lógica en donde el poder es algo por lo cual hay que, como algo que hay que arrebatarse. Lo que propone el enfoque de género es salir de esa lógica y pensar, se deconstruye esta lógica del poder como el poder sobre, tenemos que salir de ese esquema y pensar en el poder para, es decir, el poder
como procesos de empoderamiento, como potencia, como posibilidad de desarrollo. Al final, el enfoque de género lo que busca es un desarrollo óptimo tanto para mujeres como para hombres. Nadie queda fuera. Quedan incluidos hombres, mujeres, niñas, niños. Las familias que se quedan en casa también están incluidas. La gran pregunta de la perspectiva de género, desde todo este potencial teórico que tiene, es ¿qué de nuestro sistema patriarcal ha sido nocivo para nuestro desarrollo? ¿Qué de esta condición femenina y masculina que nos ha sido impuesta nos deshumaniza? Entonces, esta pregunta va para ambos. La perspectiva de género no tiene que ver nada más con que las mujeres se empoderen. También significa para la población masculina preguntarse qué de su manera de relacionarse con el trabajo, porque esto es una asignación para el género masculino y un eje fundante de su identidad, qué de esa manera de relacionarse con el trabajo deteriora su salud, por ejemplo. Qué de su manera, su aprendizaje de masculinidades que consideran en la violencia un atributo positivo, deteriora sus relaciones, en fin, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la perspectiva de género en primer lugar? Y en segundo, ¿cuáles serían como, ahí en ese proceso, cuáles son los beneficios que una comunidad puede tener, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, aterrizando también un poco en el día a día en que se convierte la transversalización del enfoque de género. Algunas instituciones que han reflexionado sobre lo que implica ser, en este caso en las universidades, docente y madre, trabajadora y madre, han propuesto espacios desde la institución para que los hijos estén en el horario que ya salieron de la escuela, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la Ibero. La Ibero oferta talleres artísticos y deportivos. Si ofertara estos talleres dirigidos a niños, sería una tranquilidad para muchas de las trabajadoras que somos madres, tenerlos ahí a la mano. Finalmente no sería oneroso para la institución porque muchas de las madres ya hacemos una inversión en pagar una clase de música, de teatro, etcétera, etcétera, por fuera, pero sería es decir, serían talleres que cada madre paga, ¿no? Por ejemplo, pensar en otro tipo de políticas afirmativas como apoyos específicos para mujeres que trabajan en intendencia y que puedan concluir la primaria o la secundaria, una beca para que pueda concluir, ¿no? En fin, hay distintos programas, ya han sido como ejercicios exitosos en otras instituciones, que ahí lo que vas a tener es una población que está viendo nuevas alternativas de desarrollo y que esto no merma la productividad, ¿no? Al contrario, ¿no? Se ha identificado que muchas veces los chicos, los niños, suben y bajan en los elevadores de las oficinas porque no tienen dónde estar y al final las madres acaban jalándolos y están ahí como picándole a la computadora. Al contrario, generar espacios donde estos niños puedan estar en el horario en lo que la madre sale. Bueno, la madre puede ser más productiva sola en su computadora sabiendo que su hijo está seguro y tranquilo, que con el niño ahí un poco escondiéndolo debajo del escritorio, ¿no? En fin, finalmente son realidades de la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras, en este caso de las docentes, que si las miramos y las asumimos como comunidad de manera colectiva, con un compromiso también, incluso en promoción de la vida familiar, pueden tener resultados muy buenos, e incluso han tenido resultados buenos para hombres, ¿no? Cuando son los hombres los que se quedan a cargo de los niños y tienen ese espacio en su trabajo. En fin, al principio hay muchas resistencias en las instituciones y conforme pasa el tiempo se va viendo, bueno, los efectos, los beneficios de incorporar este tipo de paradigmas en la cultura institucional, lo cual pasa, como ya dijiste, por un proceso que tiene que arrancar con un diagnóstico, con un proceso de capacitación, con un ¿de qué se trata eso del género? Y por el diseño de presupuestos, por la incorporación a las planeaciones anuales de las instituciones
y por el diseño ya de proyectos específicos que lleven el enfoque de género y finalmente el aterrizaje en todas estas actividades sustantivas de una institución. Sí, me daba aquí risa, aunque no lo podía expresar como tal por esta estampa que nos referías, ¿no? De, bueno, claro, la preocupación de estar en la computadora y pensando en dónde estará el niño o la niña, que es una realidad, ¿no? Totalmente palpable, vivida y experimentada por muchas colaboradoras en nuestras instituciones. Y claro que mientras nos dabas esta referencia, pues yo pensaba que a la par de estos espacios que tú mencionabas, ¿no? En donde ellos y ellas están seguros, seguras, pues ir incorporando esta perspectiva de género desde la etapa lúdica, de recreación de niños y niñas en esta propia convicción de institucionalidad, bajo esta otra posibilidad comunitaria, ¿no? De vernos también en esta deconstrucción de esos mundos feminizados y masculinizados. Y pues claro, para ir cerrando, huele a 8 de marzo, ¿no? Y esto lo sabemos, lo notamos y claro que nuestra lupa, porque siempre pues empezamos a observar cómo se incrementan los mensajes, ¿no? Los contenidos, imágenes en redes sociales, las actividades y por supuesto las agendas institucionales en torno a un día tan importante como el 8 de marzo. Pero ¿qué sucede con las universidades? ¿Qué reflexión final nos podrías dejar para este día tan importante que hay que trascender, ¿no? Ya nos has dado una serie de pistas y seguramente para quienes están tomando nota, pues esto permite una estructuración, una planeación y una serie de ideas que por supuesto podrían muy bien acomodarse y figurar en las agendas. Pero, ¿qué nos dirías desde tu propia experiencia y sensibilidad en torno a este día y las universidades? Bueno, lo primero es que debemos reconocer que las universidades, en tanto parte de la sociedad, una sociedad patriarcal, incorporamos y reproducimos al interior, toda universidad, ninguna en particular, cualquiera, reproducimos estas lógicas de desigualdad, ¿no? Porque esas lógicas imperan allá afuera y están aquí adentro. Entonces lo primero es como mirarnos, mirar dónde se han instalado, qué tan instaladas están en nuestras normatividades, en nuestros diseños curriculares, en nuestras formas de relacionarnos, en el lenguaje que usamos, en cada dimensión donde puede estar. Y también pensar que las universidades pueden ser y tendrían que hacer, y lo han sido en otros temas, han sido pioneras, han llevado la punta en algunos campos de las transformaciones. Y yo pongo un ejemplo. En nuestro país ya tenemos una reforma en materia de paridad. Los congresos de forma obligatoria deben tener la mitad de un género y la mitad del otro. Cuando hemos hecho revisiones del número de rectoras que hay a nivel nacional, encontramos 1, 2, 3. Es decir, aquí las universidades nos estamos quedando atrás. No quiero decir con eso que entonces ya a criterio, la paridad en todo, ¿no? Esto son como procesos que se tienen que ir reflexionando, pero ahí hay algo que nos está indicando que, es una invitación también a preguntarnos cómo desde las universidades podemos contribuir en la producción de conocimiento desde un enfoque de género, desde la investigación, cómo podemos también ser un espacio innovador en las estrategias para disminuir las violencias en general y en particular la de género, y poder dar un salto, sobre todo desde el compromiso que tenemos, pues básicamente con nuestras estudiantes, ¿no? Muchas gracias, Clau. Pues esto sin duda marca también, ¿no?, esta brújula que requerimos para seguir afianzando las experiencias, las buenas prácticas, y yo creo que ha sido extraordinario todo lo que nos has compartido. Nos vamos seguramente con muchos polvos brillosos y energéticos, ¿no?, para seguir cuestionando muchas de las acciones también, y tú lo decías, pensar en nuestro propio espacio, cómo nos relacionamos, qué estamos haciendo, cómo acercamos este conocimiento a las y los estudiantes, o ellos y ellas cómo se acercan también a las y los otros,
Y creo que desde esas construcciones que ya tú dibujabas muy bien de estos aparentes polos opuestos y dualismos, ¿no? Masculino, femenino, que de repente seguimos instrumentalizando en estos ámbitos de la vida. Así que agradecerte muchísimo, Claudia, por estas palabras, por estas reflexiones, y pues las y los invitamos también a conocer parte de las actividades que se realizan en nuestra institución. Tenemos un sitio titulado En la Ibero nos cuidamos todos, todas, que va dinamizándose cada día con la presencia y productos, insumos que va generosamente elaborando nuestra propia población de docentes y colaboradoras. Y también pues los invitamos a seguir conociendo la política de igualdad y transversalidad de la perspectiva de género. Sin duda ahí vienen algunas pistas que ya Clau nos fue planteando y que habría que ir traduciendo e incorporando a nuestra práctica. Pues no sé si quisieras despedirte de nuestro auditorio, Clau, para cerrar. No, pues simplemente agradecer mucho este espacio, esta invitación, Gali, y por supuesto que estamos en la disposición de seguir dialogando sobre este tema pues tan interesante. Muchísimas gracias, Clau, y también muchas gracias a Vicky Morales por todo este seguimiento. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos en el próximo podcast. Despertar. Universidad libre de violencias. Acoso escolar. Acoso laboral. Acoso sexual. Ciberacoso. Discriminación. Hostigamiento. Violación a la intimidad Violencia sexual. de género. Violencia digital. Violencia Violencia física. escolar. Violencia psicológica. Universidad libre de violencias.